porque casi nadie de vosotros me conoce, por lo tanto, la predicación es una de las partes más importantes de la iglesia, ¿no? del culto del domingo, y es un privilegio para mí poderla traer hoy a vosotros con algo que yo también he experimentado, porque la palabra de Dios primero tiene que tocar el corazón del que va a predicar, eso creo yo, para luego poder pues exhortar a aquellos que también están escuchando. Así que gracias también por la invitación, estamos muy agradecidos junto con mi marido y mi amiga que ha venido también hoy. Y es una iglesia preciosa, he de decir, cuando estamos pasando con el coche buscando parking, el edificio es precioso. Y es precioso poder ver que durante la semana la gente pueda pasar por aquí y pueda ver que es una iglesia evangélica, ¿no? Porque ahora os contaré un poco de nuestra trayectoria, pero nosotros ahora estamos ayudando en una iglesia local, que os enseñaremos fotos, y es un coworking. Un coworking es un sitio donde entre semana la gente alquila el espacio para poder trabajar, hacer reuniones y conectarse online con otros países y cosas así, pero nosotros el domingo lo alquilamos para hacer iglesia. Por lo tanto, entre semana la gente no sabe que hay ahí una iglesia. Tienen que conocer a los asistentes, entre semana con nosotros, o sea, con quien sea, ¿no? Pero es precioso que vosotros podáis tener un sitio local donde poder venir, donde poder reuniros y donde poder decir, mira, mi iglesia está a 2 esquinas, o enfrente de no sé qué, o al lado del supermercado. Entonces eso es precioso, así que Dios bendiga también esta iglesia y la labor que está haciendo aquí, y en San Boi también a través de vosotros. Así que primero de todo quería decir eso. Y antes de ir directo a la palabra y de meternos ahí en profundidad, quiero presentarme un poco porque, como he dicho, sé que varios de vosotros o casi ninguno me conoce, lo cual es normal, pero yo soy Damaris y como el señor López, yo le llamo señor López porque así, todos. El señor López ha dicho, me gradué en IPSTE, pero me gradué en IPSTE porque mis padres han sido pastores durante muchísimos años en iglesias en Madrid. Yo soy madrileña, lo que pasa es que me mudé aquí con 5 años, entonces cuando quiero soy catalana y cuando quiero soy madrileña. Puedo jugar con esa ventaja y desventaja. Y como mis padres estudiaron teología también en Madrid, mi padre fue director de uno de los institutos allí de Madrid, para mí siempre mi casa ha estado llena de libros, ha estado llena de comentarios bíblicos, exégesis, no sé qué, y todas esas palabras no me eran tan extrañas para mí desde mi infancia porque lo tenía en mi casa, pero a la edad de 12 años aproximadamente, mis padres, bueno, pues el enemigo se metió, mis padres se divorciaron y se terminó su trabajo pastoral en las iglesias. Y a partir de ahí fue cuando yo me tuve que plantear, Dios, tanto tiempo que mis padres han estado en la obra, tanto tiempo que han estado trabajando para ti y de repente suceden cosas y de repente la iglesia es realmente importante. Y yo tenía 12 años, era una adolescente que empezaba el instituto y tuve que decidir por mí misma si yo quería ser hija de pastores o si yo quería ser hija de Dios, ¿no? Si yo quería tener el título por alguien más o si yo quería ser realmente y entender realmente lo que significa al Dios en el que creía, ¿no? Y al Dios en el que adoraba los domingos y todo eso. Así que, haciendo la historia corta, me gradué en bachillerato, terminé el bachillerato y dije, voy a estudiar empresariales. ¿Por qué? Porque la teología hoy en día, trabajar como para el ministerio, es un poco interesante. Económicamente hablando, pues vives de ofrendas o en España tristemente pues aún no hay como mucho fondo, ¿verdad? Entonces dije, no quiero este tipo de vida, ya lo he vivido con mis padres, de siempre vivir muy humildemente, lo cual fue precioso, pero yo quería pues egoístamente algo más para mi vida, ¿no? Económicamente hablando. Y estudié empresariales y al 3er año dejé la carrera, porque Dios cuando llama, podemos dar todas las vueltas que queramos, pero al final cuando Dios llama, pues tienes que al final obedecer, ¿verdad? Así que gracias a Dios tomé la decisión de dejar esa carrera a medias y empezar a estudiar en IPSTE teología, porque eso, yo no quería ser hija de pastores, yo quería ser hija de Dios y poder comprender de una manera profunda la Biblia para poderla comunicar a los demás de una manera sencilla, porque yo tengo 27 años y las iglesias a veces no hay mucha juventud porque no entienden el Dios en el que creen o por la historia de España o lo que sea, y yo quería poder decirle a la gente que Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar, pero se hace tan pequeño que habita en nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso estudio teología, no para vivir de ello, lo hago por amor al arte porque tengo mi trabajo aparte, pero sí quería estudiar teología para que los otros jóvenes que habían experimentado a Dios y no lo entendían o no entendían nada del Antiguo Testamento, del hebreo, doctrina, exégesis, palabras, que a veces son difíciles de comprender, las pudiera hacer un poco más. Vale. Genial. Vale, perfecto. Gracias. Tengo que empezar. No voy a empezar de nuevo.
Así que por eso estudio teología y hoy en día, pues eso, por la gracia de Dios, pues a veces podemos visitar iglesias y poder traer algo nuevo y diferente a lo que soléis ver. Así que vamos a pasar las fotos, si te parece bien. La primera es esta, nos casamos hace 2 años con el argentino que conquistó mi corazón. Nos conocimos en nuestra antigua iglesia y estuvimos 3 años de novios y luego ya decidimos casarnos y ya llevamos 2 años casados. Así que esta soy yo con mi marido, uno de los días más bonitos de nuestra vida. La siguiente foto. Este es el logo de vuestra iglesia, que creo que lo conocéis bien. Esta soy yo graduándome, ¿vale? Para que no sea que diga que me he graduado, pero no, sí, de verdad, ¿vale? Os prometo que me gradué también. Y esta es mi foto de felicidad de graduarme, porque al final es muy bonito ponerte el birrete y ¿el qué? El gorrito, exacto, ponerte el gorrito y poderte graduar en teología, que hoy en día nos graduamos 3 personas ese año, así que ya os podéis imaginar las ganas que tienen los jóvenes de estudiar teología, pero bueno, poco a poco se irá renovando eso en el nombre del Señor. Podemos pasar a la siguiente foto. Esta es nuestra iglesia actual, como os decía, es un coworking, entonces, como podéis ver, es un espacio diáfano donde nosotros los domingos lo montamos como una iglesia, pero como os decía, claro, no se ve desde afuera que es una iglesia, entonces nosotros tenemos que poner afuera otros carteles que ahora os enseñaré, pero llevamos aquí desde septiembre, la verdad es que ha sido un trabajo interesante también, y es en inglés la iglesia, o sea, es en inglés y castellano, el Señor y sus cosas, porque el otro día me tocó predicar en inglés por primera vez y bueno, salió lo que salió porque al final la palabra de Dios llega porque es Dios el que habla, pero fue bastante interesante. Pero esta iglesia se empezó hace nada, en septiembre, porque vinieron unos pastores de Estados Unidos que querían abrir una iglesia y junto con mi marido, cuando decidimos dejar nuestra antigua iglesia hace ya 1 año y medio, aún no habíamos encontrado un sitio local, estábamos ayudando a varias iglesias, pero no sentíamos un sitio donde decir, vale, aquí es donde Dios quiere que nosotros podamos aportar, porque en la antigua, bueno, en Hillsong, ya lo has dicho tú, así que yo también lo voy a decir, en Hillsong nosotros éramos los líderes de jóvenes, yo llegué a trabajar para la iglesia, entonces servíamos con nuestro corazón está en la iglesia y es uno de los pilares de nuestro matrimonio y por lo que Dios también nos unió, entonces queríamos servir activamente en la iglesia y al final, pues gracias al Señor, hemos encontrado un sitio donde nos podemos juntar todos los domingos y predicar el evangelio a gente en inglés y castellano, lo cual es bastante interesante. Todas las nacionalidades están ahí. Y la siguiente foto es para que veáis que eso, los domingos nosotros ponemos estos carteles para que la gente entienda por dónde se entra a la iglesia, pero no es como vuestro precioso edificio, así que valorad mucho este edificio porque es increíble. Y creo que tenemos una última. Sí, estos fueron los primeros bautismos que hicimos en diciembre en la Barceloneta, porque claro, como todos son internacionales, para ellos era increíble bautizarse en la Barceloneta. Claro, Agus y yo, métete tú en la Barceloneta a bautizar a la gente, pero bueno, se bautizaron estas 5 personas y Agus y yo pudimos ayudar al pastor, que es el chico de aquí en medio. Le ayudamos a las chicas, le ayudé yo, y al chico pues lo ayudó a Agus a bautizarlos. Fue una experiencia preciosa, pero espero que los próximos bautismos sean en primavera y así no nos congelamos después de bautizar a la gente. Pero la verdad es que es increíble poder ver personas tomar esa decisión y el bautismo es algo especial y fue precioso, la verdad. Y eso, con 3 meses de iglesia, poder bautizar a 5 personas fue precioso. Así que esta es un poco mi vida para que podáis entender un poco de quién soy yo. Y si os parece bien, voy a orar yo también, porque un amigo nuestro muy cercano decía, tú lo necesitas y yo lo necesito. Yo necesito orar para que sea Dios el que hable. Así que, Dios, gracias por este día, Señor, gracias por esta preciosa iglesia. Gracias porque tu llamado sigue firme, Señor, sigue vivo en esta iglesia, Señor, y tienes cosas preciosas para ellos, Señor. Te pido que seas tú hablando a los corazones, Espíritu Santo, que enciendas cosas en nosotros, que nos traigas luz y en aquellos sitios donde aún hay oscuridad en nosotros, Señor, que nos puedas hablar firmes y entendibles, Señor, que podamos comprender un poco más en el Dios en el que creemos y podernos enamorar aún más de ti, Dios. Gracias por el privilegio que es poder compartir tu palabra y te pido que seas tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús, amén.
Genial, pues vamos a ir directos a la palabra. Si estáis tomando notas, no sé si sois de los de tomar notas o no, yo lo hago porque así como estoy un poco más atenta a la persona que está hablando. El título de mi mensaje es Ya, pero... Y ahora os contaré por qué se titula así. Y si queréis, vamos a ir directos a la palabra. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 9, de los versículos 10 al 19. Dice así. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Espera, vamos a esperar a que lo tengamos todos por si... Así si no tenéis la Biblia a mano podéis ir siguiendo en la pantalla. ¿El qué? El texto Hechos 9 del 10 al 19. Muy bien. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, o aquí estoy, porque heme aquí quizá no se utiliza tanto, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos, a los cristianos, en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Genial. Ya, pero no sé si vosotros es una muletilla que soléis usar. Yo es una muletilla que uso siempre que no me interesa seguir con una conversación o siempre que me interesa cambiar al tema contrario. Con mi marido sobre todo es con quien más lo uso cuando él me dice... podemos ir a pasear por la playa. Ya, pero ¿y si vamos a la montaña que está más cerca? Podemos ir a comer asado argentino. Ya, pero ¿y si vamos a comer un cocido madrileño que es calentito y apetece en invierno? Eso en realidad nunca sucede porque yo amo el asado argentino y la verdad es que eso lo hace muy bien. Pero en mi día a día uso muchísimo la muletilla ya, pero porque es una forma de llevar la conversación hacia donde a mí, en mi propio interés me interesa, valga la redundancia, me interesa llevar y decir, ya, pero mira esta otra opción. Ya, lo que tú dices está bien, pero ¿por qué no hacemos esto otro? En nuestro día a día, muchas veces en las conversaciones o cuando estamos negociando pues, con nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo o quien sea, podemos utilizar este tipo de muletillas para así hacer que se haga lo que a nosotros nos interesa. Y aquí vamos a ver que de hecho hay en varios personajes de la Biblia que antes de hacer lo que Dios les había llamado a hacer, como por ejemplo, bueno, yo no soy personaje de la Biblia, bueno, mi nombre sí, pero yo no. Como os estaba diciendo con mi carrera, Dios me estaba diciendo, Damaris, estudia teología. Ya, pero ¿y si estudio empresariales y así me hago un poco más rica? Y lo de teología ya iré haciendo cursillos de estos que hay por internet. Y al final... nosotros podemos poner todas las muletillas que queramos ya, pero y cambiar el interés a donde queramos, pero cuando Dios manda, nosotros debemos obedecer, porque al final es lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que en la Biblia he descubierto unos cuantos ya, pero... y luego los veremos en detalle para que podamos comprender, porque al final los personajes de la Biblia son como tú y como yo, no fueron superhéroes ni nada de eso, que a veces también como los idolatrizamos demasiado y pensamos que fueron perfectos y si leemos un poco la Biblia nos damos cuenta de que todos pecaron como tú y como yo, tenían un llamado y muchas veces le dijeron a Dios, ya, pero déjame terminar esto y ya luego iré a donde tú me llames.
Y con Dios eso no nos lleva a ningún lado. Pero antes de empezar con los puntos y poder comprender bien y desglosar bien todo este pasaje de la Biblia, quiero dar un poco de contexto, porque puede que muchos de vosotros conozcáis Saulo, conozcáis a Ananías, conozcáis qué es lo que está sucediendo en Hechos 9, pero algunos quizá no tanto. Por lo tanto, creo que es importante siempre dar un poco de contexto para todos estar en la misma página y estar situados, enfocados en lo mismo. Y es que el libro de Hechos se crea justo después de que Jesús ha ascendido al cielo, Jesús ya no está en la tierra, pero ha dejado algo súper importante, y es la Iglesia. Dios ha dejado al Espíritu Santo que está obrando en aquellas personas que han decidido seguir a Jesús, que han visto con sus propios ojos que ha resucitado, o que han sido personas que han escuchado de otros que han dicho, sí, Jesús ha resucitado, no está más en esa tumba, y han decidido creer y se han convertido en cristianos, en seguidores de Cristo. Ya no son judíos, ya no son seguidores de otros dioses paganos, han dicho que son seguidores de Cristo. Entonces, en Hechos 9 estamos situados antes de que empiece uno de los grandes protagonistas del Nuevo Testamento, todo su ministerio, que es Pablo, que aquí aún se llama Saulo y Dios le cambia el nombre. Hay algunos personajes de la Biblia que Dios le cambia el nombre para darles una nueva identidad completamente. Hoy en día yo conozco a gente que también se ha cambiado el nombre para darse como una nueva identidad. Cada uno que haga lo que quiera, pero la identidad en realidad está en el interior, es dentro nuestro lo que cambia nuestro día a día, ¿no? Y es a través del Espíritu Santo. Entonces estamos situados ahí. Saulo, de momento, aún no ha conocido a Cristo. Saulo es un gentil gentil es un judío. Saulo está persiguiendo a los cristianos. Le da rabia a Saulo que los cristianos estén propagándose por todas partes, se estén expandiendo tanto, porque claro, los discípulos han visto lo que ha sucedido y han dicho, tenemos que decir a toda la gente de la tierra que Jesús es el Salvador, es el Mesías que estabais esperando. Judíos, abrid los ojos, ya ha llegado ese Mesías que estábamos esperando. Y algunos judíos, pues por supuesto dicen que no, los fariseos, que es gente muy devota, que se pasaba siempre estudiando la palabra de Dios, decían, no, todo lo que el Antiguo Testamento dice no es este Mesías, que en realidad Jesús cumplió todas las promesas que se ven en el Antiguo Testamento, y eso es una de las mayores respuestas a defender de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Pero los judíos no lo querían ver así por otras cosas que no nos vamos a meter ahora. Así que estamos situados ahí. Saulo está entrando en la ciudad donde está Ananías, nuestro personaje principal en el día de hoy, para perseguir y matar a todos aquellos que se llaman cristianos. Tiene órdenes, le ha dicho el emperador, sí, puedes perseguir a todos aquellos que dicen que son cristianos, porque no nos interesa. Esta gente está diciendo mentiras. Y Saulo va con toda su tropa, era un buen líder desde siempre, y va con toda su tropa a intentar matar a todas esas personas. Y en esa historia, Ananías, que ha decidido ser seguidor de Cristo, Ananías, que ha dicho, sí, yo creo en este Cristo del que me han predicado, yo creo en este Cristo del que alguien me ha dicho que existe, yo creo en este Cristo y es el Mesías, el Hijo esperado. Llevamos miles de años esperando, ha sucedido, ha resucitado, ha ascendido al cielo y este es el Mesías esperado y el que me va a dar el que me ha dado la salvación. Este es Ananías. Y de repente Dios le dice, tú, Ananías, tienes que ir a tu mayor enemigo porque te está persiguiendo. Saulo iba a matar a Ananías, Saulo iba a encarcelar a Ananías, pero tú, Ananías, tienes que ir a casa de Saulo, a este hombre, y tienes que imponerle las manos y darle la bienvenida y decirle hermano. Es muy importante cuando leemos la Biblia ponernos en la situación, ponernos en la piel de las personas, porque yo le habría dicho a Dios, ya, pero elige a otro. Mi marido, aunque esté cojo, de verdad, Señor, que va a ir más rápido y que lo va a hacer mejor que yo. Yo no quiero ir, no me interesa ir a hablar con alguien que me está persiguiendo, tengo miedo. Y Ananías podría haber utilizado ese ya, pero y cambiar la situación hacia otro lado, y quizá Dios habría utilizado a otra persona, porque los planes de Dios no nos necesita. Si uno no lo hace, Dios pondrá a otra persona, porque así es Dios y su plan no va a fallar porque nosotros fallemos. Pero al final Ananías dice, vale, Señor, voy a hacer lo que tú me dices y el resto es historia. Así que, situados en este contexto, estamos todos ahí metidos, ¿verdad? Estamos con Ananías de, jolín, Señor, ¿por qué me pides a mí hacer esto si es mi enemigo número uno? Y Saulo en el otro lado, que estaba yendo de camino a Damasco y Dios lo ha cegado porque tenía que hacer algo con ese Saulo.
Así que tenemos esos dos personajes así. En ese ya, pero, Ananías estaba pensando en sí mismo y no en el plan de Dios. Y como os he dicho, los personajes de la Biblia hacen lo mismo que nosotros, piensan igual que nosotros, a veces mejor, a veces peor, pero Ananías estaba pensando en sí mismo y yo también pensaría en mí misma. Si a mí Dios me pidiera eso, yo también pensaría así, le diría, manda a mi marido cojo, que de verdad que prefiero que lo haga él en vez de yo. Y hay un autor de una Biblia que se ha hecho bastante conocida hoy en día, que se llama The Message, que de momento aún está en inglés, creo que aún no está la traducción al castellano, si no me equivoco, y es una traducción de la Biblia parafraseada, ¿vale? ¿Para qué? Para que la gente que no tiene ni idea de Dios pueda comprender la Biblia de una manera un poco más fácil y no la Reina Valera del 60, que todos la amamos, pero quizá para un joven ahora mismo prefiero empezar con esa Biblia y ya luego te voy contando, mira, esta es la Biblia que está traducida palabra por palabra y todo eso, ¿vale? Pero entonces en esa Biblia de The Message, Eugene Peterson, que es el autor, dice lo siguiente. Ananías protestó, creo que lo está escrito. En la siguiente son los versículos. Es para que todos lo podamos leer juntos. Estos son los versículos. Si pasamos, creo que son 2 diapositivas más. Una más. Aquí, vale. Por si queréis ir leyendo conmigo. Eugene Peterson lo dice en la versión parafraseada de la Biblia en inglés y lo he traducido al castellano con ayuda del traductor, no lo he traducido yo misma porque si no, no tendría tanto sentido. Dice, Ananías protestó diciendo, Señor, no puedes estar hablando en serio. Todo el mundo habla de este hombre y de las cosas terribles que anda haciendo y de su reino de terror contra tu pueblo en Jerusalén. Y ahora se ha presentado aquí con papeles del sumo sacerdote que lo autorizan para hacer lo mismo en Damasco con nosotros. Y el Señor le contestó, no discutas y ve. Esta es la versión parafraseada de todo lo que hemos leído antes. Así que si estás tomando notas, el primer punto es, aquí estoy, heme aquí. ¿Estamos disponibles para Dios? Aquí, perfecto. ¿Estamos disponibles para que Él nos pueda usar como Ananías protestó? Señor, ¿de verdad quieres que yo haga esto? Y Dios le dijo, deja de protestar y ve. Y Ananías estuvo disponible, porque Dios necesita que nuestro corazón esté disponible para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Él no va a hacer nada si nosotros no dejamos que Él lo haga. Él quiere obrar en nosotros, Él quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para su obra en esta tierra, porque para eso estamos en esta tierra, hasta que Dios venga o nos lleve ya con Él, ¿no? Pero hasta que eso no suceda, cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir, pero necesitamos estar disponibles para Dios, como Ananías al final lo estuvo y dijo, vale, Señor, voy a ir a casa de mi mayor enemigo en el mundo y voy a ir y voy a hacer lo que tú quieres que haga con él. Ananías dijo, heme aquí. Y los grandes protagonistas del Antiguo Testamento le contestaron así también a Dios. Abraham, justo antes de sacrificar a su hijo Isaac por obediencia a Dios, Dios le llama y Abraham contesta así. En Génesis 22 vemos esto y Abraham dice, heme aquí. Jacob, en un sueño, un ángel del Señor le llama y le da una visión de lo que sucederá. Y Jacob contesta, heme aquí, en Génesis 31. Moisés, en la zarza ardiente, Dios se le presenta, le llama y Moisés dice, ya, pero unas cuantas cositas y luego, heme aquí. Y Dios utiliza a Moisés en Éxodo 3. Samuel, Dios se le revela en el sueño y Samuel le contesta, heme aquí. El inicio de su ministerio empieza ahí. Eso está en 1 Samuel 3. Isaías, en su llamado, un ángel pregunta, ¿a quién enviaré? E Isaías contesta exactamente con las mismas palabras, heme aquí. María, la madre de Jesús, un ángel se le presenta, le explica lo que va a suceder en su vientre virginal y ella que contesta, heme aquí. Y Ananías termina contestando, heme aquí.
Antes de ser los grandes protagonistas de la Biblia y de que Dios pudiera realizar todo el ministerio que hizo con todos estos personajes que muchos de vosotros seguro que los conocéis a la perfección, tuvieron que decir a Dios, heme aquí. Vale, Señor. Ya, pero lo aparco a un lado y te digo, aquí estoy, Dios. Vale, estoy disponible. ¿Qué quieres hacer conmigo? Y eso es lo que nosotros también necesitamos decirle al Señor. Vale, Dios, dejo mi sueño de ser rica, dejo mi ya, pero déjame hacer mi dinerito y luego ya si eso hago algún curso de teología, le digo, vale, Señor, heme aquí. Dedico 4 años de mi vida con 3 compañeros, todos los días ir a Castelldefels, vivía en Barcelona, para hacer lo que Dios me había llamado a hacer. Pero antes yo ya había utilizado el ya, pero, y así con muchísimas cosas de nuestra vida. ¿Estamos disponibles para Dios? ¿Estamos disponibles para que Él quiere hacer algo con nosotros, pero necesita nuestro permiso? Necesita que nosotros queramos que Dios haga algo a través de nosotros. Y estoy segura que en esta iglesia también hay muchas cosas por hacer y Dios necesita nuestra disponibilidad. Dios necesita nuestro corazón de, vale, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por Samboy? ¿Qué puedo hacer por mis vecinos? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos en la iglesia? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo hacerte asado argentino una vez al mes para que comas carne buena? ¿Puedo? No sé, cada uno de nosotros tenemos algo que podemos hacer para el crecimiento de esta iglesia y para el crecimiento de nuestra comunidad. Así que lo primero que necesitamos hacer es si estamos disponibles para Dios. Y si no lo estamos, es el tiempo también de preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo hacer algo aquí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Porque a veces tampoco lo sabemos y está bien, pero el Espíritu Santo nos lo va a revelar, el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir, mira, necesito que hagas esto, habla con esta persona, ora por esta persona, haz un acto de generosidad por esta persona, no sé, hay tantas formas, Dios es tan creativo que con cada uno de nosotros tiene un llamado específico, especial y diferente, y eso es precioso. Y Ananías me gusta mucho cómo él se relaciona con Dios, porque Ananías habla con Dios de Señor. Y hoy en día esta palabra quizá tampoco es tan conocida, o sí que es conocida, pero no es tan utilizada. Pero si tú hablas a Dios como tu Señor, es que tú eres su siervo. Y a veces eso es difícil, ¿no? Porque alabamos a Dios y decimos gracias Señor por este día, gracias Señor por la comida, gracias Señor por el cielo, lo que sea, por mi familia, lo que sea. Pero si yo le estoy diciendo al Señor, yo le estoy diciendo a Dios, Señor, yo soy su sierva. Por lo tanto, le estoy sirviendo a Él. ¿Cómo le estoy sirviendo? De nuevo, estoy disponible, estoy lista con los ojos abiertos para ver, Dios, ¿en qué quieres que yo sea tu sierva? Para que tú seas mi Señor, porque si no, el concepto de Señor como Dios no lo estamos utilizando bien. Y te puedo decir que yo muchísimas veces no lo he utilizado bien. He dicho gracias Señor por este día, pero yo no me sentía con corazón de sierva de Dios. Así que quería explicar esto también porque me parece muy curioso de que a veces en el griego se utiliza esa palabra Señor. Y no es porque es otro adjetivo de Dios y como Dios Padre, Señor, Dios, todas esas palabras tienen un poder y una autoridad especial y diferente porque ese es el carácter de Dios y esos son los atributos de Dios. Así que, ¿cómo te diriges tú a Dios? ¿Nos dirigimos a veces como Señor entendiendo que somos sus siervos? ¿O nos dirigimos a veces como Señor pero no nos interesa ser sus siervos? Y utilizamos los ya, pero todas esas muletillas para seguir haciendo nuestra vida y vivir para nosotros mismos. ¿No quiere decir que será fácil? No lo es, la vida cristiana no es fácil. Y el Señor, Dios, en la palabra, lo dice un montón de veces a todos sus seguidores, que no va a ser fácil, pero es la vida más preciosa que podemos tener y más apasionada y con más valor que podemos tener, porque todo lo demás perecerá. Pero nuestra vida para Dios, si la invertimos en Dios, es la mejor inversión que podemos tener. Porque cuanto más disponible estás para Dios, menos estás para ti mismo y más para las personas. Más te olvidas de ti porque hay tanto que hacer por los demás que no tienes tiempo de mirar por ti. Pero eso siempre va a valer la pena porque es para el beneficio de la iglesia, de la comunidad. Y al final, cuando tú sirves, recibes mucho más en tu interior.
Así que Dios nos ama tanto que obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer, porque si obedecemos, saldrá bien. No saldrá como nosotros queríamos o soñábamos, pero saldrá mucho mejor, porque al final la voluntad de Él es mejor que la nuestra. Pero siempre tenemos que primero obedecer y primero estar disponibles. Así que en realidad el ya, pero pone un muro entre lo que Dios dice y lo que yo pienso y digo. Dios me está pidiendo hacer algo y yo digo, ya, pero... Y me crea una separación con el Señor, con Dios, porque no puedo hacer eso, porque estoy pensando en mí de, no, esto me va a costar dinero, esto me va a costar mi trabajo, mis relaciones. A veces también Dios nos pide cortar relaciones. Ya, pero es que es mi amiga, y si no, ¿qué voy a hacer los sábados por la tarde? O es esta relación que este chico o esta mujer me da mucho amor, ¿qué voy a hacer sin esa relación? Y Dios nos pide que hagamos estas cosas y que cortemos, o esta iglesia, no digo esta iglesia, digo, o esta relación tóxica con algún pastor o alguna cosa en el pasado, y nosotros ponemos muros porque no nos interesa, porque da igual, mejor pongamos todo debajo de la alfombra y sigamos. No, hay que hacer las cosas de corazón y escuchar a Dios, y al final obedecer siempre va a ser la mejor opción, pero a veces no será fácil tampoco. Así que, después de ver esto, entendí que lo que realmente Dios quiere de nosotros es el punto número 2, y es que Dios le dice a Ananías, eres instrumento escogido para mí. ¿Cómo puede ser tan precioso decir que nosotros somos instrumento escogido de Dios? Dios, el creador de los cielos y la tierra, el creador de absolutamente todo, te ha escogido a ti y a mí para un tiempo como este, sin saber el por qué, porque a veces no lo entendemos y a veces no entendemos el por qué nos hemos mudado de país o el por qué nos hemos mudado de ciudad o muchísimas cosas que a veces no tienen sentido para nosotros, pero si Dios nos ha escogido y estamos aquí, es porque Dios nos quiere utilizar aquí. Siempre hay algo que podemos aportar. Y si le decimos a Dios, aquí estoy, el siguiente paso es que Él nos puede usar. Y en el versículo 15 es donde Dios le dice a Ananías, eres mi instrumento escogido. Me has dicho, heme aquí. Al principio sí que me has puesto unos, ya, pero Señor, no sé si me interesa esto. Ya, pero ¿sabes que Ananías? ¿Sabes que Saulo es perseguidor de cristianos? Te lo recuerdo, Dios, por si tú te has olvidado. Ingenuos de nosotros a veces, ¿verdad? Que le decimos cosas como si Dios no lo supiera ya. Y Ananías le dice, ¿sabes, Dios, que Saulo es perseguidor de cristianos? Pero vale, si tú quieres, heme aquí. Y Dios le dice, ahora eres instrumento escogido para mí. Dios lo escogió y te escogió y me escogió antes de que nosotros lo escogiéramos a Él. Dios ya quería utilizar a Ananías. Solo estaba esperando que Ananías estuviera disponible. Dios ya te ha escogido y Dios ya sabe cada uno de nosotros cuál va a ser nuestro siguiente paso. Dios nos ha escogido sabiendo que somos un instrumento precioso para Él y qué estamos haciendo con nuestros dones, con aquello que el Espíritu Santo ha depositado dentro de nosotros para la gloria de Él. ¿Lo estamos desarrollando? ¿Estamos haciendo que eso valga la pena? ¿O los estamos escondiendo debajo de la alfombra? Ya, pero este mes, mira, yo en verdad sé tocar la guitarra y podría ayudar en el equipo de alabanza, pero no me va a dar, no quiero llegar una hora antes a la iglesia. Ya, pero en verdad podría cerrar la iglesia los domingos y así que los pastores se pudieran ir antes o lo que sea, pero prefiero llegar antes a mi casa. Y así un montón de ya, pero, que hacen que al final la iglesia siempre se haga entre 2 o 3 personas cuando en realidad todo el cuerpo somos los que tenemos que servir a Dios y somos instrumentos escogidos. Un pastor no es más instrumento escogido que el que lidera la alabanza o el que pasa la ofrenda. Todos somos instrumentos escogidos por Dios con diferentes dones y talentos porque Dios así lo ha querido, pero todos somos iguales para Dios. Y me encanta porque en Hechos 22, versículo 14, Dios ya le ha cambiado el nombre a Saulo y ya se ha convertido en Pablo. Spoiler, Pablo va a escribir 3/4 partes del Nuevo Testamento y es increíble toda la doctrina y toda la enseñanza que Pablo hace en las iglesias. Y Pablo está explicando un poco su testimonio y dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Ananías fue instrumento escogido por Dios porque sabía
que el Dios de sus antepasados. ¿Qué significa eso? Significa que Ananías conocía a Dios. Significa que Ananías sí que tenía una relación con Dios. No podemos ser instrumentos escogidos por Dios si no conocemos al Dios al que vamos a servir. No podemos llamar Dios a nuestro Dios Señor si no conocemos cuáles son sus facetas como Señor, cuál es la autoridad que Él tiene en nuestras vidas. No podemos servir a Dios si no conocemos al Señor, porque entonces lo estaremos haciendo con nuestras propias fuerzas. Y eso nunca termina bien, porque seremos nosotros mismos y no a través del Espíritu Santo, que sea el que se revele a través de nosotros. Así que es importante esto, porque Ananías conocía el Dios de nuestros antepasados, había leído la Torá, había leído el Antiguo Testamento y entendía el Dios en el que creía. ¿Cuánto tiempo entre semana nosotros pasamos en comprender al Dios en el que creemos? En comprender a ese Dios que nos ha dado la vida eterna y al que le debemos toda nuestra vida. Porque si no le conocemos bien, va a ser muy difícil servirle bien. Y tal vez va a costar tiempo, va a costar dinero quizá, va a costar cortar cosas que sabes que no te acercan a Dios, pero vamos a ser ese instrumento que Dios escogió para un tiempo como este. Y yo lo creo verdaderamente, que no importa la edad que tengamos, no importa el contexto donde estemos, si Dios me ha escogido para un tiempo como este, yo quiero estar disponible, yo quiero estar dispuesta para Él. Jesús mismo en Mateo 6 nos recuerda que no podemos servir a dos dioses. O servimos a Dios o servimos al antidios, y ya sabéis quién es, al enemigo, a Satanás, que viene a robar, matar y destruir. Pero a uno de los dos vamos a servir. Y si no servimos a Dios, si no estamos disponibles, si no entendemos que somos un instrumento escogido por Dios y que pasamos tiempo en la palabra de Dios, vamos a estar sirviendo al enemigo. Y es duro, y es retador, y es escalofriante, y es incómodo, pero necesitamos comprender que tenemos que estar en uno de los dos bandos. Y aunque nos llamamos cristianos, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Somos servidores de Dios verdaderamente? ¿O simplemente es una etiqueta como yo era hija de pastores? Yo quería ser hija de Dios, yo no quería ser heredada de alguien. Yo quería por mí misma, porque ese es el Dios. Dios es directo con nosotros. Dios no tiene, o sea, nosotros no tenemos abuelos cristianos. No, Dios tiene hijos, no tiene nietos, no tiene tíos. Dios tiene hijos y todos nosotros somos elementos escogidos por Dios. Y el último punto, este es precioso. Vale más dos que uno. ¿Por qué? Porque Ananías impuso las manos en su enemigo. Recordad que, madre mía, Señor, ¿por qué me llamas a mí a ir a este enemigo que nos está persiguiendo? Que tiene autoridad y tiene los papeles para encarcelarme y yo tengo que ir a su casa. Y Ananías va ahí, impone las manos y le dice, bienvenido a casa, hermano. Imagínate a tu mayor enemigo, a la persona que, no hace falta enemigos, pero a la persona que más daño te ha hecho o que no tienes nada en absoluto en común, que le impongas la mano y que le llames hermano. Y este es el poder de la Iglesia, donde personas tan diferentes, donde personas con contextos tan diferentes que quizá si nos viéramos por la calle y no fuéramos a la misma iglesia, ni nos saludaríamos, porque quizá no tenemos nada en común. Pero el cuerpo de Cristo es lo que nos une. El cuerpo de Cristo es lo que hace que nos podamos llamar hermanos los unos a los otros. Y vale más dos que uno, porque cuando a veces pasamos por temporadas difíciles, que las hay y siempre hay algo, tenemos unos hermanos a nuestro alrededor que nos dicen, hey, voy a orar por ti, voy a acompañarte, vamos a pasear por San Boi y así desconectas de la realidad que tienes en tu casa, así oramos juntos mientras estamos paseando, yo qué sé, no sé, hay tantas formas. Vale más dos que uno, porque Ananías fue a la casa de Saulo, le impuso las manos, y esto es importante, Ananías se convirtió en número 2 para que el número 1 creciera, para que Saulo se diera cuenta y las escamas de los ojos cayeron y a partir de ahí la vida de Saulo cambió por completo. Ananías fue como se puso detrás de Saulo, se quedó en segundo plano para que el primer plano fuera Saulo y pudiera tener el encuentro con el Señor que le cambiaría para siempre. Y a veces la Iglesia también somos esto, nos convertimos en número 2
Yo puedo orar por ti, puedo ayudarte con actos de generosidad, puedo ayudarte con economía, puedo ayudarte en traerte una sopa caliente. Yo me convierto en número 2 porque te estoy sirviendo para que tú seas el número 1 y te sientas amado, te sientas valioso y te sientas que no estás solo. Y eso es la iglesia, que nos podamos llamar los unos a los otros hermanos. Y estoy segura que todos nosotros hemos tenido situaciones donde alguien ha sido ese número 2 para que nosotros fuéramos ese número 1. ¿A qué me refiero? A que todos muchos de aquí hemos conocido al Señor en situaciones súper diferentes cada uno de nosotros. Pero alguien nos presentó el Evangelio. Se convirtió en número 2, vale más 2 que 1. Se convirtió en número 2 para que nosotros fuéramos número 1 y pudiéramos comprender el Evangelio, entender quién era Dios y lo que Jesús había hecho en la cruz por nosotros. Y es que el mayor ejemplo de número 2 y número 1 fue Jesús. Jesús no tenía por qué haber hecho lo que hizo en la cruz por nosotros. Jesús no tenía pecado. Es la única persona que no tenía pecado. Jesús no tenía por qué haber muerto en esa cruz. Pero Él sabía que nosotros necesitábamos eso para que pudiéramos tener la vida eterna. Él sabía que se tenía que convertir en número 2, sufrir todo lo que sufrió, padecer, decir, Señor, ¿qué pasa de mí esta copa? Pero Él sabía que el plan de Dios era otro. El Dios encarnado se hizo hombre. El Dios habitó entre nosotros para que tengamos vida eterna. Y de repente, ese número 2 murió en la cruz. Ese Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para que nosotros podamos tener esa relación directa con Dios hoy en día. Ese es el mayor acto de amor y el vale más 2 que 1 mayor de todos. Ananías obedeció a Dios y Ananías es el protagonista de esta historia, no es Saulo, que luego ya siempre es Pablo el protagonista del resto de capítulos de Hechos, pero en este momento es Ananías el protagonista de, vale, Señor, hago lo que no quiero porque tú me lo estás pidiendo, me convierto en número 2, obedezco, sufro, para que otra persona pueda gozar de esa relación contigo. Y quiero hacer algo especial hoy, ya estamos terminando, y es que quiero que pasemos unos minutos pensando quiénes en nuestra vida han sido número 2 para que nosotros podamos ser número 1. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre ha habido personas en nuestra vida que han hecho que nuestro caminar con Dios sea mejor o sea más fuerte, o no nos hayan dejado irnos, no nos hayan dejado escaparnos con el enemigo. Aquellas personas que han dicho, hermano, voy a orar contigo, estoy peleando la batalla contigo. Esto lo hacemos juntos porque somos tu iglesia. Y quiero que pensemos en esas personas y si tienes móvil o lo puedes hacer luego o llamar a esa persona o lo que sea, pero que podamos llamar o escribir un mensaje o algo a esas personas que han marcado en nuestra vida un antes y un después, porque han sido instrumentos escogidos por Dios. Le han dicho a Dios, aquí estoy disponible para ti, y han entendido de, vale, Señor, ¿quieres que le hable de Dios a esta persona? Lo voy a hacer. Y quizá gracias a esas personas nosotros estamos aquí hoy en día, utilizados por Dios esas personas, pero Dios ha escogido elementos en nuestra vida, Dios ha escogido a personas para que nuestra vida pueda ser mejor, tenga mayor esperanza, y nos han comunicado el mensaje del Evangelio, o quizá no ha sido el mensaje del Evangelio, quizá ha sido una situación donde había una enfermedad fuerte y alguien te ha venido a visitar al hospital, o tu marido o tu mujer ha fallecido y la iglesia ha estado contigo y te ha traído un ramo de flores y te ha traído comida o lo que sea. Personas que han impactado nuestra vida. Y te aseguro que si luego los llamáis o les escribís un mensaje o los vais a visitar o lo que sea, vais a hacer que su día sea mejor. Porque es precioso cuando te das cuenta de que, vale, he sido un instrumento escogido por Dios con esta persona. Y que esa persona venga y te lo agradezca es precioso. Y también al revés. Pensar en aquellas personas de, Señor, ¿por qué me has querido utilizar con esta persona si no me caía bien? O mi vecina o mi compañera de trabajo, aunque no hayan conocido al Señor, no tiene por qué ser el momento de conversión, sino un momento donde hemos sido hermanos con aquellas personas que lo necesitaban. Un momento donde hemos sido agua fresca para su vida. Así que quería dejaros con ese pensamiento
y con esa verdad eterna y absoluta de que Jesús se hizo número 2 para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna. Jesús padeció todo, no puso ninguna excusa a Jesús, no puso ningún ya, pero no puso ningún muro para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. Y que luego también, por supuesto, en vuestros tiempos de oración podamos orar y darle gracias al Señor por eso. Así que, si os parece bien, voy a terminar orando. Dios, gracias porque tus planes siempre son mejores que los nuestros y a veces no tenemos ni palabras para expresar todo lo que has hecho por nosotros, pero en esta mañana te queremos dar las gracias porque tu mensaje, tu palabra sigue viva en nosotros, porque tú, Espíritu Santo, sigues transformando y trayendo a la luz todo aquello que quieres cambiar en nosotros, Dios, y te damos las gracias porque tú eres el artífice y el rey de nuestras vidas. Tú eres el Señor de nuestras vidas y nosotros queremos ser tus siervos y tus siervas cada día de nuestra vida. Te quiero pedir, Señor, también específicamente que nos muestres en nuestro corazón quiénes han sido aquellas personas que han traído luz en momentos de oscuridad, que han traído esperanza en momentos de soledad, que han traído alegría, gozo en momentos donde todo parecía oscuro. Y que nosotros también podamos ser agradecidos con esas personas y darles las gracias porque en ese momento hicieron algo que cambió, transformó ese día o esa semana o incluso nuestras vidas. Señor, gracias porque nos quieres utilizar, porque quieres que estemos disponibles para ti, para seguir construyendo esta iglesia, Señor, para seguir construyendo esta comunidad, este barrio, este pueblo, Señor, o ciudad. Heme aquí, Señor, queremos seguir siendo usados por ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.